Worth había descubierto que al iluminar directamente a ambos ojos con una luz brillante, mientras el paciente mira directamente a la luz, se producen reflejos en ambas retinas que son diferentes en el caso de estrabismo. La pupila del ojo desviado parece mayor y el reflejo del fondo más brillante que en el ojo que fija. En 1962, Bruckner redescubrió este hecho y le buscó una aplicación clínica. Desde entonces se utiliza el test de Bruckner para la detección de estrabismos, ambliopías y anisometropías en niños pequeños. Bruckner creía que las diferencias de color y brillo de los reflejos retinianos se deben al distinto grado de pigmentación entre las áreas central y periférica de la retina. Sin embargo, Roe y Wheaton explicaron que como los reflejos son también diferentes en caso de anisometropía y además es posible variar el brillo y tonalidad anteponiendo lentes, es probable que el grado de divergencia o convergencia de la luz incidente y reflejada produzcan una alteración del brillo del reflejo de forma similar a como ocurre en la retinoscopía. El fenómeno observado por Bruckner es fácilmente apreciable en niños pequeños, algo más difícil en niños mayores y bastante más complicado de ver en adultos. Con el paciente cómodamente sentado encima de su madre o padre, reduciremos la luz de la consulta para evitar que el niño se distraiga mirando los objetos a su alrededor, aunque no tanto como para que se asuste. El profesional se colocará frente al paciente a 1 metro de distancia aproximadamente. Desde esa distancia y con ayuda de una fuente de luz intensa como el oftalmoscopio, iluminará ambos ojos del niño simultáneamente. El profesional puede entonces mirar a través del oftalmoscopio ajustando las lentes del mismo para compensar la distancia de trabajo y su posible error refractivo, hasta enfocar el reflejo rojo de la retina que se observa a través de las pupilas. Un factor esencial a la hora de realizar esta prueba correctamente es que el paciente mire directamente a la fuente de luz. Controlar la fijación no es difícil. Cuando el paciente fija directamente en la luz, ambas pupilas se contraen debido al reflejo directo de contracción a la luz, así como por la convergencia ejercida. Además, es necesario que el eje visual del paciente y el del profesional coincidan, es decir, que el ojo del observador esté en línea con el eje visual del niño. La cicloplegia puede eliminar las diferencias del brillo de los reflejos retinianos. Por esta razón, se debe evitar la realización de este test con las pupilas dilatadas. En estas fotografías del mismo niño se puede observar cómo con las pupilas dilatadas no se observa diferencia en los reflejos retinianos, mientras que con las pupilas normales hay una diferencia de brillo que indica la presencia de un estrabismo de pequeño ángulo. Para una buena observación de los reflejos conviene que la luz proyectada sea intensa. El oftalmoscopio convencional tiende a emitir una luz demasiado débil. Los oftalmoscopios halógenos son ideales, así como las cámaras de fondo de ojo que se pueden utilizar para fotografiar ambos reflejos retinianos simultáneamente. En 1979, Kakinen describió la aplicación de la fotografía convencional al test de Bruckner, demostrando que la detección de estrabismos se puede realizar mediante fotografías del reflejo del fondo ocular cuando el niño mira directamente al objetivo de la cámara. Cuando el paciente goza de buena visión binocular, los reflejos de las retinas en ambos ojos son iguales en color y brillo. Si hay estrabismo, anisometropía, anisocoria, alteraciones del fondo de ojo u opacidades de los medios, los reflejos tienen brillos diferentes. Cuando hay estrabismo, el reflejo de la retina del ojo que fija es más oscuro, mientras que el reflejo procedente del ojo desviado es más brillante y más claro, aunque la diferencia en el brillo es más importante que la diferencia en el color. A veces la pupila del ojo desviado parece mayor que la pupila del ojo que fija.
si bien esto es una ilusión óptica, ya que ambos diámetros pupilares son iguales salvo en el caso de anisocoria. Este test es muy útil para identificar cuál es el ojo que fija en estrabismos con nistagmo o en el caso de tropias alternantes, situaciones en las que a veces resulta difícil identificar el tipo de desviación con otros métodos. En anisometropía no corregida, el reflejo del ojo más amétrope es normalmente el más brillante, salvo en el caso de que el error refractivo sea muy elevado, pues el reflejo de este ojo puede ser más oscuro que en el más hemétrope. En anisocoria, normalmente el reflejo parece más brillante en el ojo con la pupila de mayor tamaño. Cuando hay falta de transparencia de los medios, el ojo con opacidades suele ser el de reflejo más brillante y claro, mientras que cuando hay lesiones del polo posterior, el tipo de alteración determinará cuál de los dos ojos tiene un reflejo más brillante. En la microtropia, las diferencias de brillo no son tan marcadas, pero Bruckner indicó que con un poco de experiencia se llegan a detectar microtropias de ángulos muy pequeños, y otros autores han corroborado posteriormente esta afirmación. En el caso de la microtropia con identidad, en la que concurren una anisometropía y una desviación ocular, es aún más fácil detectar el problema con este método, pues tanto la desviación como el error refractivo tendrán un efecto acumulativo de aumento del brillo en el reflejo del fondo ocular del ojo amblíope. El test de Bruckner puede aportarnos una información muy valiosa en niños si se realiza en diferentes posiciones de la mirada, con el fin de identificar áreas de ortotropia en pacientes con estrabismos concomitantes. Esto es muy útil en niños con síndrome de Duane, por ejemplo, que pueden presentar binocularidad en una dirección de la mirada, a pesar de que parezcan a simple vista mostrar un estrabismo constante. En estos pacientes es típico el hecho de que cambios relativamente pequeños en la dirección de la mirada fuera del área de fusión dan lugar a desviaciones de gran valor. En estas fotografías se muestra un síndrome de Duane del ojo derecho. Recordemos que una de las características de este síndrome es la incapacidad para mover el ojo en abducción, es decir, hacia afuera, debido a un problema de inervación. En la fotografía de la izquierda puede apreciarse cómo cuando giramos la cabeza del bebé para situarla centrada, el reflejo del ojo derecho es más intenso debido a la presencia de un estrabismo convergente del ojo derecho. Sin embargo, cuando permitimos que el paciente adopte su postura compensatoria de cabeza girada hacia su hombro derecho, la desviación desaparece igualándose ambos reflejos.